Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y ayuda a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener toda la información en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla. Y si estás en Tampa, te recomendamos a Guaros Latin Food. Guaros Latin Food es una empresa encargada de hacer comida de Barquisimeto, especialista en ese tipo de comida, y tienen el teléfono en pantalla y también tienen su dirección de Instagram para que vean cuáles son los platos que tienen y puedan hacer sus pedidos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de Venezuela. En esta oportunidad vamos a ver dónde están los chavistas originarios. Los chavistas originarios me refiero a los militares que acompañaron a Chávez el 4 de febrero en su intentona golpista, después llegaron al poder con él, en la única elección que ganó por la vía democrática, la primera. Estuvieron todo el periodo de tiempo con él hasta el año 2013, pero después que llegó Nicolás Maduro, han ido desapareciendo, por lo menos de la escena del poder. Y aquí vamos a ver que muchos de ellos pues ya ni siquiera se encuentran en Venezuela. Comenzamos por Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, en estos momentos, ahí tienen en pantalla, tiene una recompensa en su contra por $10 millones. Es diputado a la Asamblea Nacional, de hecho es el único que ostenta un cargo en estos momentos, pero no es ni siquiera presidente de la Asamblea Nacional, no tiene ningún ministerio, ha ido perdiendo relativamente el poder que tuvo con Chávez. Hay que recordar que durante la gestión de Chávez fue vicepresidente, ministro del Interior, gobernador de Miranda, ministro de la Secretaría, o sea, ha tenido una cantidad de ministerios importantes, pero en este momento solamente se limita a ser diputado y lo que le queda es un programa en televisión que es el Mazo Dando. Solamente hasta ahí llega. Y es el único que todavía tiene un cargo de elección popular. Seguimos con, en este caso, con Francisco Arias Cárdenas, ahí lo tiene. Con Chávez fue gobernador, también estuvo por allí en algún ministerio. Ahora se encuentra supuestamente como embajador de la tiranía en México. No está en Venezuela, está en México. Y eventualmente era uno de los hombres más fuertes con Chávez en su momento, aunque después se fue a la oposición, que para mí fue una estrategia para dividir. En estos momentos se encuentra fuera de Venezuela, uno de los chavistas originarios. Después tenemos a el comandante Urdaneta Hernández. Él sí se distanció de Chávez inicialmente. El único cargo que tuvo con él fue director de la policía política. Hoy se ve en aquel momento DC. Creo que en el primer año, antes de finalizar el primer año, rompió con Hugo Chávez y posteriormente ha estado siempre criticando al chavismo y también criticando a esta revolución. Él se encuentra en Venezuela. Es de los comandantes del 4 de febrero, pero ya estaba distanciado de la revolución en su primer año. Después tenemos, el siguiente viene en pantalla, es José Gregorio Bielma Mora, quien en un momento determinado con el chavismo fue uno de los individuos quizás más eficientes. Se hablaba que era un gran gerente cuando estuvo en el CENIAT, se hablaba que era un gran funcionario. Después se le fueron conociendo algunas situaciones de corrupción. En la actualidad fue, creo que, el candidato a gobernador de Táchira, perdió y se encuentra completamente defenestrado. Una de las figuras importantes del chavismo, completamente alejado, forma parte de los militares del 4 de febrero. También tenemos en pantalla a Rafael Licea, gobernador de Aragua en su momento. Creo que fue un poquito más inteligente y cuando vio que iba a caer en desgracia, se vino a los Estados Unidos, donde es testigo protegido, y mucha de la información que se ha utilizado para judicializar tanto al Pollo Carvajal como a Diosdado Cabello, como a todos los narcotraficantes de la revolución, proviene de este señor que se encuentra en los Estados Unidos como testigo protegido. Fue gobernador de Aragua, su último cargo, y también enemigo acérrimo de Tarek El Aizami. Se encuentra acá en los Estados Unidos en calidad de testigo protegido. Ahora tenemos en pantalla a Rangel Gómez, eterno gobernador de Ciudad Bolívar. En estos momentos se encuentra en México, él y su familia, y tiene el cartel de Se Busca porque obviamente pues está señalado de ser un gran corrupto, pero en estos momentos se encuentra él y toda su familia en calidad de, me imagino que será de asilado de México, porque no sé cuál es su estatus realmente, pero está en México, no está en Venezuela, otro de los integrantes pues del chavismo originario. Ahora en pantalla tenemos a El Pollo Carvajal, altamente conocido, se encuentra en estos momentos preso en España, esperando que termine de hacer todos los vericuetos para ser enviado hacia territorio norteamericano, porque está solicitado por los Estados Unidos por el tráfico de 5 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Y por cierto que en estos días había un juicio, había la intención de que la Corte Suprema, un tribunal en Colombia, lo interrogara, pero bueno, se negó a hacerlo para hablar de Gustavo Petro. Ahí está preso en España, esperando ser extraditado hacia los Estados Unidos y con una recompensa
de 10 millones de dólares, al igual que la que tiene Diosdado Cabello, que se encuentra en Venezuela. Ahora tenemos en pantalla a Miguel Eduardo Rodríguez Torres, fue jefe de la Policía Política por mucho tiempo, ministro de Interior y Justicia con Nicolás Maduro, actualmente se encuentra preso en la cárcel de La Pica en Maturín. Ahí está Miguel Eduardo Rodríguez Torres, un individuo que es el responsable de la persecución política, es el responsable de la criminalización pues, de personas inocentes en Venezuela. Bueno, ahora se encuentra preso por parte de la tiranía de Maduro en la cárcel de La Pica. Creo que ya tiene por 3 o 4 años en detención, ex ministro de Interior y Justicia del régimen, completamente detenido, y uno de los hombres que con Hugo Chávez tuvo mayor cantidad de poder, al igual que el Pollo Carvajal, que dirigía la Dirección de Contrainteligencia Militar. En pantalla ahora tenemos al último del que vamos a hablar. Se trata del general pues, ya fallecido Raúl Isaías Baduel. Todo el mundo recuerda pues aquel video célebre en el cual Baduel era señalado por Hugo Chávez como su hermano. Baduel fue el responsable del regreso de Hugo Chávez el 11 de abril. Baduel era uno de los baluartes importantes al principio de la revolución. Y bueno, aunque cuando entregó el Ministerio de la Defensa y un discurso en el cual básicamente se distanciaba del chavismo y después pasó a formar parte de la oposición, el régimen tirano de Nicolás Maduro lo colocó en la cárcel, ¿no? Donde duró buena cantidad de tiempo, después lo dejaron en libertad, después lo volvieron a apresar y murió en detención. Murió en detención. Esa era una de las figuras más importantes del chavismo. De hecho, fue ministro de la Defensa por 1 o 2 años y fue el responsable de que Hugo Chávez regresara al poder el 11 de abril. Entonces, si nos ponemos a detallar, ¿no? Porque podríamos buscar algunos otros nombres, pero estos son los más significativos, vemos que los militares del 4 de febrero, esos que son los chavistas originarios, los chavistas que acompañaron a Hugo Chávez en su intentona del golpe de Estado y que posteriormente llegaron al poder cuando este se eligió como presidente en la primera oportunidad, que fue la única elección legítima que tuvo. Bueno, ya ninguno está en el poder, otros están en la cárcel en Venezuela, otros tantos están en la cárcel fuera de Venezuela, como es el caso del Pollo Carvajal, otros tantos están fuera del país, como es el caso de Rangel Gómez, en calidad de asilado en alguna embajada, en algún país como México, perdón, otros como embajadores como Arias Cárdenas, y así pare de contar. El que no quiere entender y el que no quiera ver que Maduro, una vez que recibió la unción de Hugo Chávez para ser presidente, se ha ido distanciando de los militares del 4 de febrero y los ha ido sacando del poder, bueno, no está viendo la realidad. El que todavía sobrevive a duras penas, y digo a duras penas porque en cualquier momento también se queda fuera de la jugada, es Diosdado Cabello, que simplemente es diputado a la Asamblea Nacional y controla, como lo dijimos en el programa pasado, controla una que otra división por allí, alguna que otra dirección militar que le da cierto poder, pero ha sido arrinconado por Nicolás Maduro y la proyección indica que eventualmente si se descuida, también le van a pasar la planadora porque todos los militares del 4 de febrero, todos, absolutamente todos, los han ido sacando de esferas de poder, uno a uno. Y el que se ha puesto muy bruto, el que se ha querido poner a jugarle la contrarrevolución, lo han colocado en la cárcel, como es el caso de Miguel Eduardo Rodríguez Torres y como es el caso del fallecido general Baduel, pues que murió en la cárcel después de ser un gran revolucionario. Entonces, Maduro ha venido aniquilando todo lo que tiene que ver con el chavismo originario, todo lo que tiene que ver con el sector militar, como lo dijimos la semana pasada o la antepasada. Tiene ahí a un ministro de la Defensa por casi 8 años, que es Vladimir Padrino López, que no tiene nada que ver con el 4 de febrero, y es el que le garantiza cierto control del estamento militar, ya que Maduro no viene de allí, y eventualmente lo mismo ha hecho con los civiles que estaban en torno a Hugo Chávez y los que tenían poder con Hugo Chávez. Eso va a ser material de otro análisis porque les ha pasado exactamente lo mismo. Los han ido sacando de esfera de poder, los han dejado sin cargo y muchos inclusive se han tenido que ir fuera de Venezuela porque, bueno, evidentemente al Maduro no querer tener rastros del chavismo por allí deambulando, pues no tienen ningún tipo de protección y eventualmente pudieran tener la misma suerte que ha tenido Rodríguez Torres, que tuvo el general Baduel y que han tenido tantos otros que eran originarios del chavismo y que, bueno, Maduro los ha ido sacando paulatinamente para no tener
ningún rastro, ninguna huella. Los revolucionarios lucharon para llegar allí y después se dejaron quitar el poder por este individuo que básicamente no formaba parte de esa conjura y que se logró meter gracias a Cilia Flores, pues que, como dije en otros programas, pues era una de las abogadas de Chávez cuando estaba preso, y de allí nació esa relación de amistad. Así que el chavismo originario básicamente está completamente desplazado, y quien ha venido ganando espacio y quien ha venido ocupando espacio y quien ha venido llenando ese espacio ha sido el madurismo, que de una u otra manera pues quiere imponer sus propias reglas, quiere imponer sus propias condiciones y quiere tener su propia gente, que son los del Frente Francisco de Miranda, que, como dije, en una oportunidad representan a los civiles dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que estar muy atentos para ver cómo termina esta película, y lo otro que vamos a evidenciar es cuando haya las elecciones internas del PSUV, para ver cómo queda la correlación de fuerza, a ver si Nicolás Maduro termina imponiéndose o si, por el contrario, Diosdado Cabello logra recuperar el control del partido y de esta manera hacerle contrapeso a un Nicolás Maduro que está dispuesto a eliminarlo de la faz de la tierra, sacarlo de la faz política y a tomar el control por completo, no solo del país, sino también de la tolda política. Es irónico, algo formado por Hugo Chávez, donde los chavistas han sido completamente desplazados y llenadas sus posiciones con gente que no tiene nada que ver con eso. Así que así está la revolución, depredándose a sí misma. Y lo interesante de esto sería que alguien pudiera aprovechar, o algunos pudieran aprovechar esta circunstancia para sacar a todos estos delincuentes del poder. Esto ha sido todo por hoy en Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente la semana que viene aquí en Contrapoder.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.